Buenas noches. Le vamos a hablar acerca de la fragilidad del glucógeno hepático en presencia de rompedores de enlaces de hidrógeno. Comenzando con la introducción. El artículo trata sobre el aumento de diabetes tipo 2, una enfermedad caracterizada por la resistencia a la insulina y a niveles elevados de la glucosa en sangre. En este destaca la formación de glucógeno en polisacárido compuesto de glucosa que sirve como una fuente de energía almacenada en el hígado y los músculos. La investigación se enfoca en cómo el glucógeno se ve afectado en los hígados de las personas con diabetes, sugiriendo del glucógeno y de su capacidad para formar enlaces de hidrógeno. Esta mínima estructura del glucógeno ha sido observada en mamíferos como ratones, ratas, cerdos, humanos, así como en otras especies de gusanos y E. coli. El glucógeno está compuesto por partículas beta que se agrupan para formar estructuras más grandes, llamadas partículas alfa, que son responsables de almacenar glucosa. En los hígados de personas con diabetes se ha formado que estas partículas alfa son más frágiles y tienden a descomponerse en fragmentos más pequeños cuando se exponen a disolventes como el dimetilsulfóxido. Se sugiere que la conexión entre las partículas beta dentro de las partículas alfa se basa en los enlaces de hidrógeno, lo que podría ser la causa de esta fragilidad. Se plantea que la unión de las partículas beta del glucógeno ocurre gracias a la proteína, como la glucogenina, que es una de las más probables en mamíferos. Este proceso de unión podría estar asociado con la formación de enlaces de hidrógeno, lo que a su vez podría provocar cambios de estructura de la proteína. La hipótesis indica que el pegamento que mantiene unidas las dos partículas provoca romperse y se interrumpen estos enlaces de hidrógeno, lo que llevaría a la liberación de partículas más pequeñas. No obstante, los detalles precisos sobre cómo ocurre esta unión y los mecanismos moleculares que intervienen en la formación de las partículas mediada por la glucogenina siendo un objeto de investigación. Metodología. La investigación se llevó a cabo en ratones de B y modelos de diabetes tipo 2 y ratones de tipo salvaje para estudiar el impacto de diferentes rompedores de enlaces de hidrógeno en la descomposición del glucógeno hepático. Después de sacrificar los ratones, se extrajeron los hígados y se procesaron para obtener glucógeno, que luego se incubó en los disolventes de 25 a 80 grados centígrados durante 8 horas. Tras la incubación del glucógeno se precipitó con etanol, se redisolvió con agua y se precipitó para eliminar residuos químicos. Para analizar los rompedores de enlaces de hidrógenos afectan la estructura del glucógeno. Se utilizó dispersión de luz dinámica para medir el tamaño de las partículas y espectroscopia de infrarrojo medio para evaluar la seriedad estructural del glucógeno. Los espectroscópicos se procesaron con estudios y se aplicó un análisis de componentes principales para comparar las diferentes muestras. Además, se estudió la distribución de peso molecular del glucógeno mediante cromatografía de exclusión por tamaño, utilizando un sector del índice de refracción. Esta técnica permitió identificar las variaciones en la estructura y el tamaño de las partículas de glucógeno en respuesta a los tratamientos de diferentes disolventes. Los resultados
proporcionaron información sobre cómo rompedores de enlaces de hidrógeno influyen en la estabilidad y descomposición del glucógeno en el hígado. Resultados y discusión. Los resultados obtenidos muestran que el glucógeno presente en hígados en animales diabéticos exhibe fragilidad molecular significativa en comparación al glucógeno de animales sanos. En experimentos con DMSO se observó que las partículas alfa del glucógeno del hígado diabético se fragmentan en partículas más pequeñas, mientras que el glucógeno de animales sanos permanece estable bajo condiciones similares. Esta fragilidad parece depender de factores como el tiempo transcurrido desde la última comida y los niveles de glucosa en sangre, lo que sugiere que la fragilidad está vinculada con la diabetes. El estudio también evaluó si este fenómeno de ruptura del hidrógeno ocurre con otros disruptores de enlaces de hidrógeno si el comportamiento varía entre ratones de tipo salvaje y los de modelo de diabetes. Para ello se probaron diferentes disolventes, 2 condiciones de temperatura y 3 disruptores de enlaces de hidrógeno. Los resultados indicaron que no todos los disruptores de enlaces de hidrógeno provocaron este fenómeno, aunque aún no existe una medida consensuada para evaluar las fortalezas de los distintos disruptores. La fragilidad observada parece depender del disolvente utilizado y de las condiciones experimentales, así como la estructura molecular del glucógeno. Una diferencia clave en la estructura del glucógeno entre los animales sanos y diabéticos es que último presenta cadenas de glucógeno de la longitud promedio más larga y es menos denso después de ser tratado con DMSO. Estos hallazgos son coherentes con la hipótesis de la fragilidad del glucógeno diabético. Se debe a la diferencia estructural que facilita su degradación mediante la ruptura de enlaces de hidrógeno en lugar de la solvatación. Se observó que las modificaciones de los grupos funcionales como la elongación entre los enlaces de carbono, doble enlace oxígeno, la flexión del grupo CH aromático y la presencia de grupos -OH están asociados con la desintegración de las partículas de alfa del glucógeno. El estudio también considera que la urea, aunque altera los enlaces de hidrógeno, no tiene el mismo efecto de degradación del glucógeno, lo que sugiere que la extensión de alteración depende de la naturaleza específica del activo utilizado. En resumen, la fragilidad del glucógeno diabético se debe a las diferencias estructurales que afectan la estabilidad del glucógeno bajo condiciones experimentales específicas, y la ruptura de enlaces de hidrógeno parece formar un juego fundamental entre este fenómeno. Conclusión. En conclusión, la fragilidad del glucógeno en los hígados diabéticos parece estar relacionada con las alteraciones estructurales en su composición molecular, específicamente la interacción entre las partículas alfa y beta. Estas alteraciones podrían derivarse a una difusión de formación de enlaces de hidrógeno, lo que afecta la estabilidad del glucógeno. Este fenómeno solo se ha observado bajo condiciones específicas, como la presencia de disolventes que alteran los enlaces de hidrógeno y no ocurre en hígados no diabéticos durante la fase de degradación del glucógeno, aunque algunos disruptores de enlaces de hidrógeno como la urea no inducen esta fragilidad. La causa exacta de las diferencias estructurales entre el glucógeno diabético y no diabético aún están completamente claras. Sin embargo, es posible que estas diferencias estén relacionadas con modificaciones en forma en las que las partículas beta se unen a las partículas alfa, lo que podría implicar presencia de proteínas adicionales. Esta comprensión abre nuevas perspectivas para investigar tratamientos más efectivos para la diabetes. Gracias. Esto ha sido todo acerca de la presentación.